comentábamos en los segmentos anteriores, Daniel Noboa, de 37 años, se consolida en el Ejecutivo ecuatoriano tras ganar estas elecciones a Luisa González. Recordemos que la historia en las elecciones anteriores, estas elecciones sobrevenidas anunciadas por Guillermo Lasso cuando disuelve el Congreso, Daniel Noboa estaba prácticamente incursionando en la política ecuatoriana. No tuvo la misma suerte, ganó por un margen muy pequeño. De hecho, Luisa González, la candidata correísta, en ese momento era quien tenía la mayor contundencia, la mayor ventaja para ganar. Sin embargo, Daniel Noboa dio la sorpresa, pero en esta elección las cosas cambiaron y con mucha contundencia, con un 56%, seguirá frente al Ejecutivo ecuatoriano. Llega entonces el momento del análisis, como ya les anunciaba anteriormente, y en el estudio de Brújula Internacional está un compañero de la casa, Emilio Velázquez, periodista de La Fuente Internacional y compañero, además de Noticias Globovisión Internacionales. Bienvenido, Emilio, qué gusto tenerte aquí. Natasha. Sí, bueno, efectivamente Noboa llega y es lo que diríamos en la política un outsider. Llega después de todo este contexto de violencia. Recordemos que Noboa era como el tercero durante la denominada muerte cruzada, que fue lo que permitió que se adelantaran elecciones cuando la administración de Guillermo Lasso, y que tras la muerte de este político que fue asesinado, él surgió como una alternativa por el Partido Acción Democrática Nacional. Luego tenemos que durante ese periodo él asume hasta ahorita como presidente transitorio, y en este momento es cuando comienza ya verdaderamente un periodo constitucional de 4 años para gobernar. Le quedan este quiebre que hubo con México en las relaciones bilaterales por el asalto a la embajada mexicana en Quito para sacar prácticamente, porque fue así, al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, es una, digamos, de las grandes crisis que tuvo que enfrentar Noboa. También esto de acercarse a la administración, a la nueva administración estadounidense de Donald Trump, la militarización del país. Entonces, ¿cómo cada una de estas crisis tan difíciles de afrontar en estos 17 meses, aún teniéndolas, Noboa logró consolidarse y ganar nuevamente la presidencia en Ecuador? Bueno, habría que ver cómo capitalizó su discurso con respecto a la seguridad, porque como tú muy bien lo has dicho, él fue incluso a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Donald Trump, y más allá de eso, también trajo a Eric Prince, que todos conocemos que es el dueño del ejército privado más grande del mundo, que es Blackwater, para que presidencia en este primer periodo que completó, el periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, con 35 años, el presidente más joven en la historia de Ecuador. Ahora ya tiene 37, está mucho más consolidado, pero entonces es una figura bastante joven, entendiendo que en la política latinoamericana no suele haber líderes jóvenes. De hecho, cuando Gabriel Boric gana en Chile también fue como un gran acontecimiento. Entonces, ¿cómo ves a Daniel Noboa, que tiene que enfrentar grandes problemas trascendentales en el país, como el asunto de la seguridad, que es bastante delicado, siendo tan joven? Bueno, el de la seguridad y otros problemas también. También tenemos el problema económico y tenemos el problema social y sociopolítico, porque para nadie es un secreto que Ecuador es un país que está polarizado políticamente y socialmente. También vive índices de pobreza, con todo y que es un país que está dolarizado desde 1999. ¿Cómo estuvo la cobertura, Emilio? Porque, bueno, Globovisión siempre, por supuesto, está allí en cada uno de estos eventos electorales importantes, sobre todo cuando los países de nuestra región se enfrentan a procesos. Dinámica, pero siempre con un trabajo en equipo, y nos distribuíamos todo Interesante conversación con un compañero de la casa, periodista de La Fuente Internacional, Emilio Velázquez, quien ayer estuvo trabajando en toda esta jornada electoral, llevándoles a ustedes toda la información relacionada con las elecciones en Ecuador. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar un poco del correísmo, ¿no? ¿Cómo queda el correísmo ante esta elección con Emilio Velázquez? Hacemos una pausa y ya regresamos.